Entonces vamos a comenzar con este versículo. Dice, al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. El contexto es ya casi al final del libro de Hechos, cuando Pablo iba hacia Roma a ser juzgado. Entonces Pablo iba preso y se trasladaba con otros presos en un barco. Y en medio del mar les agarró la tormenta y comenzó el barco a zozobrar. Entonces, en ese contexto, ellos vienen y comienzan a aligerar el peso del barco con la esperanza de poderse salvar. Y ese es el concepto que quiero explicar en esta noche. En el mar existen los que se conocen como bancos de arena. Los bancos de arena son partes del mar con poca profundidad, incluso algunos bancos sobresalen de, de la superficie del mar y son parecidos a estos que tenemos en la fotografía. Hace poco nosotros tuvimos la oportunidad allá en Trujillo de ir a un banco de estrellas. Lo interesante de esto es que alquilamos una lancha y nos metimos en la bahía, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y llegó un punto que en lugar de ser más hondo, el mar era menos profundo. Hasta que llegó un momento que nos pudimos bajar de la lancha y a pesar de que estábamos en medio de la bahía, el agua nos llegaba poquito arriba de la cintura, a la altura del pecho. Esos son los bancos de arena. Ahora, para un banco de arena es algo sumamente peligroso, porque si un barco llega a encallar en un banco de arena, entonces queda varado y no hay forma de poderlo sacar de ahí. Entonces, los marineros, en medio de esa tormenta, tenían el temor de ir a encallar a un banco de arena. E imagínense encallar en un banco de arena en medio del mar, sin posibilidad de comunicarse con otros barcos, prácticamente es una sentencia de muerte. Y el concepto es este que tenemos aquí. El barco, para poder flotar, lo que hace es que crea una burbuja de aire en su interior, de tal forma que la burbuja de aire hace un contrapeso al agua y lo mantiene flotando. La parte física dice que el desplazamiento del agua que, que el barco hace tiene que ser mayor, el peso del agua desplazada tiene que ser mayor al peso del barco y de la carga. En palabras simples, entre más pesado, más se hunde el barco. Entre más liviano, más fácilmente flota. Por eso está aquí el ejemplo del cayuco. Un cayuco que tiene poco peso, se hunde poco. Y un barco que tiene mucho peso, se hunde bastante. Entonces, en esta porción de la Biblia, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que los dueños del barco, para no zozobrar, para no quedar encallados en un banco de arena, lo que hicieron es que empezaron a botar la carga. Incluso dice que botaron los aparejos de la nave. La idea de ellos era que el barco pesara menos para que flotara más y tuvieran menos probabilidades de caer en un banco de arena. Y aquí tenemos un ejemplo de un crucero que hace unos años encalló en un barco de arena. Y como pueden ver, es algo terrible. Y que sucedió con la tecnología moderna, con los GPS y con los radares. Entonces, nosotros queremos traer este ejemplo a nuestra vida porque actualmente estamos en una situación de tribulación, en una situación de prueba. Y dice, las pruebas y las tribulaciones en la vida cristiana suelen ser muy difíciles de soportar, pero en ocasiones estamos llevando más peso del necesario y esto pone en peligro nuestro viaje. Esto hace que las pruebas sean realmente insoportables. Por eso debemos deshacernos de ese peso innecesario. Hoy vamos a hablar
de la amargura, desechando la amargura. El viernes pasado hablamos acerca del perdón. No hay cosa más terrible que cargar en nuestras espaldas, en nuestro corazón, el peso de, de una situación no resuelta, de algo no perdonado. Eso hace que nuestra vida sea difícil. Lo mismo la amargura. Andar por la vida con un corazón con amargura hace que nuestro viaje por esta tierra sea más difícil y que las pruebas que todos tenemos que atravesar sean especialmente dolorosas, especialmente difíciles de llevar. Entonces, le pedimos al Señor en esta noche que por favor nos hable al corazón y nos enseñe cómo deshacernos de ese sentimiento tan terrible como es la amargura. El verso dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, aquí cuando dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no se refiere a la salvación. Se refiere al regalo que nosotros tenemos derecho por gracia de la paz de Dios, del gozo de Dios, de la vida plena que Dios nos ha prometido. Entonces dice, no deje que alguno deje de alcanzar esas bendiciones de Dios que brotando alguna raíz de amargura, esta nos estorbe y por ella sean muchos contaminados. Amargura es un sentimiento de dolor permanente, de pena espiritual constante, de sabor desagradable al corazón y que nos hace estar constantemente en posición de defensa y de desconfianza. Esto gasta nuestra energía y nuestro gozo. La amargura puede mostrarse externamente y es manifiesta. ¿Cómo saber si soy? No. ¿Cómo saber si estoy amargado? Es bastante fácil. Pregunta a las personas que están cercanas a ti. Puedes preguntarle a tu cónyuge, puedes preguntarle a tu pastor, puedes preguntarle a tus hijos. Ahora, si tú vas donde tu cónyuge y tu cónyuge deja salir un sonidito parecido a este, o queda viendo hacia el cielo, o de plano dice, aleluya, yo creo que ya tienes una respuesta. Pregúntale a las personas que te rodean, ¿soy yo una persona amargada? O mejor dicho, ¿actúo como una persona amargada? Porque si soy cristiano, si tengo a Cristo en mi corazón, yo soy un cristiano. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero soy un sacerdote que actúa como alguien amargado. Soy un rey que actúa como un amargado. Pero nuestra esencia como cristianos no es el pecado, sino es Cristo en nosotros. Por eso le tacho ahí, soy, y pongo estoy. También la amargura puede ser interna, no manifiesta. Puede ser como una raíz. Y esto es más peligroso, porque como no es manifiesta, hace daño de forma callada. En este caso, debemos revisar minuciosamente nuestro corazón. Debo preguntarme a mí mismo, ¿cómo veo la vida? ¿Cómo veo las situaciones que llegan a mi diario vivir? Puede ser que las personas no se den cuenta, porque quizás mi temperamento es de los que se tragan todo y no digo nada. No reacciono externamente. Sin embargo, en lo profundo de mi corazón, sé que estoy acumulando esa hiel de la amargura. Existen pensamientos negativos que vienen una y otra vez a nuestra mente. Repasemos la pregunta. ¿Existe algún pensamiento, algún episodio del pasado, algún momento especial, alguna persona que constantemente viene a nuestra memoria?
y la repetimos y la rumiamos y rumiamos ese momento y rumiamos eso que nos hizo sentir una y otra vez. ¿Sientes que estos pensamientos apagan los colores de la vida? ¿Sientes que estos pensamientos hacen insípidos los sentimientos? ¿No puedes alegrarte plenamente? ¿No puedes sentir paz plenamente? Sí, paz completa, paz verdadera. Es como que la vida fuera gris. Probablemente eso venga de la amargura. La amargura es como un hongo que se propaga, que corrompe, que pudre. Se propaga bien en la materia inerte, en la madera, en la tela, nuestro corazón. En sitios húmedos, nuestros pensamientos. Y con poca luz, la palabra del Señor. Y en lugares poco ventilados, en lugares donde no está el Espíritu de Dios. Y aquí nos vamos y nos remitimos a donde dice, andad en el Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Y qué significa eso? Significa obedecer al Espíritu. Entonces la amargura es como un hongo que nace en nuestro corazón y se alimenta de nuestros pensamientos y se aprovecha de que haya poco conocimiento o poca meditación de la Biblia y no andemos en obediencia al Espíritu de Dios. Ahí es donde crece el hongo de la amargura. Hay 3 posibles causas. La falta de perdón. Si yo tengo situaciones no resueltas, si yo tengo rencores en mi corazón hacia algunas personas, ese es terreno propicio para la amargura. La falta de perdón es tierra fértil donde crecerá la amargura. La ofensa vendrá una y otra vez hasta tu mente, drenando tu energía y acabando tu gozo. Ya hablamos el viernes pasado, ¿verdad?, de lo que es el perdón. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor como sequedades de verano. Por tanto, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos 32, 3, 5. De nuevo, si en nuestro corazón hemos permitido que se albergue rencor, que se albergue odio, resentimiento contra alguna persona, tenemos que confesarle nuestro pecado a Dios y decirle, Dios, te confieso en mi corazón que yo estoy guardando cuentas contra tal persona. Presentarla delante de Dios y perdonar. Dice David que él no quiso confesar su pecado y sus huesos se secaron. Y el verdor se convirtió en sequedades de verano. Eso hace la amargura. Al prado verde lo convierte en desierto. A donde hay vida, lo convierte en soledades, en sequedad. El antídoto, el perdón. Perdona. Ese es el antídoto. La segunda causa de la amargura es pensar en lo malo y no en lo bueno. Haz una prueba. La próxima vez que estés conversando, una plática casual, cuenta cuántas de tus frases son positivas y cuántas son negativas. ¿Cuántas de tus frases son del tipo, qué hermosa mañana? ¿Son del tipo, qué rica estuvo la comida? ¿O cuántas de tus frases son del tipo, qué terrible la economía? ¿Qué situación más difícil? Del tipo, qué cansado, etcétera, etcétera. Esa es una anécdota de la vida real. Era un día muy caluroso. Hacía mucho tiempo que no llovía. Las represas estaban casi vacías y realmente necesitábamos la ayuda de Dios en cuanto a la lluvia. Y comenzó a llover. Y todo el mundo estaba muy alegre porque gracias a Dios que comenzó a llover. Y de repente una muchacha dijo, ay no, se me va a arruinar el peinado.
cómo hay gente que puede encontrar la parte negativa hasta en lo más hermoso. Hay gente que es así, tiene entrenado su cerebro para buscar siempre lo negativo. Y aquí hay un chiste de profesor de ciencias naturales, un profesor de química, y cuando le entendamos me lo cuentan. Trata de pensar en positivo, de ver lo bueno. Trata de aprender algo de cada situación. Trata de transformar cada situación negativa en la vida y trata de ver lo positivo en ella. Ahora, antes de que pienses, esto ya suena como charla motivacional, me apresuro a decirte que es un mandato bíblico. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, la frase en esto pensad está en imperativo. Es una instrucción de parte de Dios. De tal forma que Dios a los cristianos nos está diciendo, tú tienes que pensar lo mejor en cada situación. Y le voy a poner un ejemplo. Supón que tú estás esperando a tu cónyuge en un centro comercial y tu cónyuge tarda en llegar. Pasaron 10 minutos, pasaron 20 minutos, pasó media hora y tú ya te empiezas a incomodar. La mente empieza a fabricar pensamientos. Empieza, y esto es muy importante, esto es de psicología, empiezas a crear historias en tu interior. Ahora, la historia que creas en ese momento, o sea, la historia que desarrollas, va a determinar tu reacción cuando tu cónyuge finalmente llegue. ¿Qué significa esto? Que si tú estás viendo tu reloj y ya pasaron 30 minutos y tu cónyuge no ha llegado, y empiezas a pensar cosas como, lo que pasa es que había un partido y se quedó viendo el final del partido, o se quedó viendo el final de la novela, o se puso a hablar con sus amigas en WhatsApp, con sus amigos, o se puso... Entonces, si yo tengo ese tipo de pensamientos, me voy a ir molestando. Y cuando llegue la persona, yo voy a estar molesto. ¿Y por qué llegaste a esta hora? Porque en mi interior yo me construí la historia de que mi cónyuge llegó tarde porque no considera mi tiempo. ¿Ok? Ahora, si en lugar de eso, volvemos de nuevo, ¿verdad? 30 minutos tarde, estoy viendo el reloj y empieza mi mente a construir una historia. Pero la historia que construyo en esta ocasión es, ¿y si se le punchó la llanta? ¿Y si la asaltaron? ¿Y si tuvo un problema? ¿Si tuvo un choque? Entonces empiezo a preocuparme. Y el sistema de mi cuerpo, porque mi cuerpo no sabe distinguir los pensamientos inventados de los reales, comienza a liberar las hormonas de la preocupación, las hormonas del estrés. De tal forma que cuando mi cónyuge por fin llegue, entonces yo voy a estar preocupado. ¿Y qué te pasó? O sea, ¿por qué llegaste tarde? Retrocedamos el cassette. Estamos de nuevo 30 minutos tarde viendo el reloj, pero yo trato de pensar cosas positivas. Y digo, quizás a último minuto un hermano la llamó o lo llamó y le pidió un consejo y se atrasó. Quizás a último minuto sucedió algo en la casa y tuvo que arreglarlo. Y empiezo a pensar cosas buenas, empiezo a pensar cosas positivas. ¿Qué va a pasar cuando mi cónyuge llegue? Con toda amabilidad como tiene que ser, yo le voy a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Por qué te atrasaste? Dicho sea de paso, los expertos que han estudiado este tipo de historias han concluido que el 90% de las historias que nos creamos a nosotros mismos nunca llegan a pasar. El 90% de las historias que nosotros desarrollamos no son ciertas. Pero Dios nos manda a que pensemos todo lo justo,
todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad, dice la Biblia. ¿Qué significa? Que yo debo pensar lo mejor de cada persona. Voy manejando y se me atraviesa un taxista. Entonces, la carne, ¿verdad? Quiere insultarlo, quiere. Pero ¿qué dice la Biblia? Piensa lo mejor. ¿Qué puedo pensar yo en esa situación? Híjole, a saber si él tuvo una discusión con su esposa. Híjole, él es un incrédulo. Él no conoce de Dios. Él se va a ir al infierno si muere. Lo mismo su esposa. A saber cuántas deudas tiene. A saber qué problema va cargando. Entonces, ¿qué pasa si yo pienso así? En lugar de quererle mencionar a la mamá, me pongo a orar por él. Ahora, esto no es fácil de hacer, hermanos. No crean que estoy diciendo que es fácil. Estoy diciendo que es lo que tenemos que hacer. Es lo que Dios nos manda hacer. Y si Dios nos manda hacerlo es porque podemos hacerlo. Necesitamos entrenar nuestra mente a pensar en todo lo justo, todo lo amable, en todo lo puro. Que si hay alguien que nos cae mal, tratemos de ver lo bueno en esa persona. En lugar de estar pensando, es que este tipo, no, pero el tipo es responsable, pero hay peores. No sé, enfocarnos en lo bueno. Y esto requiere entrenamiento. Ahora, pensar lo mejor no es lo mismo que negarse a la realidad. Hace un tiempo, ya hace algunos años, yo estaba en una reunión de vecindario y estábamos discutiendo que había un lugar donde se estaban reuniendo unos muchachos a beber y hacer escándalos públicos. Y es triste la escena, pero pasa bastante seguido. Estaba la prueba, estaba el testigo, estaba el video, donde un muchacho estaba en ese lugar. Y el papá del muchacho estaba en esa reunión y se para y dice, no, mi hijo no bebe. Y yo digo, Dios mío, no quiero estar en los zapatos de ese señor, ¿verdad? O sea, está la evidencia, está claro que el muchacho estaba bebiendo y haciendo escándalo público. Sin embargo, el papá está en negación. Dice, mi hijo no bebe. Entonces, no es pensar lo mejor ahí. Ahí el hombre está en negación. No quiere aceptar que su hijo tiene problemas de alcoholismo. Triste, a los 14, 16 años. ¿Qué es lo que nos manda Dios en esa situación? Poniéndonos en los zapatos del papá, ¿verdad? No es a entrar en negación, venir y decir, no, mi hijo es un santo. No, si el muchacho tiene problemas de alcoholismo, tiene problemas de alcoholismo. Necesita ayuda. Entonces, ¿qué es lo que me manda la Biblia a pensar? Uno, aceptar la realidad de que el muchacho tiene problemas de alcoholismo. Es difícil para un padre, pero confiar en Dios, que Dios puede obrar en mi familia. Decir, vamos a buscar ayuda como familia, vamos a salir de esta situación, vamos a estar juntos, nos vamos a apoyar y a mi hijo yo le voy a dar todo mi apoyo. No le voy a tolerar su pecado, pero lo voy a tolerar y voy a procurar, voy a orar por él. Le voy a pedir perdón si yo mismo le he dado un mal ejemplo, pero voy a salir adelante. Entonces, no la condenación, tampoco la negación, sino lo que Dios quiere para nuestra vida es que busquemos lo puro, lo amable, lo santo. Eso es nuestra responsabilidad delante de Dios. Antídoto contra los malos pensamientos. Mantén control de tus pensamientos. Controla tus pensamientos. Hermanos, yo tengo casi 5 años ya de haberme dado cuenta de la importancia de los pensamientos. Y dentro de estos 5 años he estado tratando de entrenar a mi mente basado en la palabra del Señor para llevar, como dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es muy, muy difícil. Para mí es difícil. Yo a veces estoy trabajando con mis manos y mi mente anda volando y no siempre está pensando cosas buenas.
no siempre está pensando en cosas santas. Pero cuando reacciono y si quiero, entonces le digo, Dios, ayúdame a pensar cosas amables. Ayúdame a pensar cosas buenas. A veces me sirve también poner estudios. O sea, pongo un estudio, pongo música cristiana, que mi mente esté ocupada en cosas buenas. No dejar que mi mente divague por los senderos del pecado. Entonces pongámosle ojo a nuestros pensamientos negativos. Tercera causa, amargura por una situación dolorosa real. Ya no me llamen Noemí, que significa dulce, repuso ella. Llámenme Mara, amargura, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. El contexto de este verso es que Noemí era una señora que tuvo 2 hijos y se fueron a vivir a otro país. En ese país extraño, en ese país extranjero, su esposo muere y luego mueren sus 2 hijos y la señora queda sola y desamparada. Entonces ella, en su tristeza y en su dolor, dice, cámbienme el nombre. Yo me llamaba Noemí, que significa dulce. Ahora llámenme Mara, que significa amargura. Y ella se queja delante del Señor y dice, el Señor Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Y yo no la culpo a ella. A mí me parece una reacción bastante humana. Me fui con las manos llenas, yo era dichosa, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si el Señor me ha afligido, si me ha hecho desdichada, el Todopoderoso. Cuando has sufrido una pérdida real, algo que valorabas mucho, o la partida de un ser querido, es normal que te sientas triste y quizás debas tener por un periodo de tiempo llanto y tristeza. A esto se le llama luto. Debes permitirte llorar el dolor y ser genuino con tus sentimientos. Llorar está bien. No te culpes por sentir dolor, sino solo no dejes que esa herida se infecte con el hongo de la amargura. Yo, hermanos, esto lo he visto, lo he visto en consejería. He hablado con personas que están en depresión y la persona está en depresión y es cristiana. Y aparte del peso de la depresión, se siente culpable por sentirse triste, porque piensa en su interior que estar triste es fallarle a Dios. Pero es hermoso y vieran qué bonito es cuando la persona se da cuenta de que está bien llorar, de que está bien sentir dolor. Y la persona descubre que la razón de su dolor es real y tiene derecho a sufrir. Entonces la persona se quebranta y comienza a llorar y a desahogar ese sentimiento. Pero es un llanto diferente. Es un llanto donde hay paz. Es un llanto donde hay dolor, pero ese dolor no te hiere. Podemos decir que es una herida abierta, pero es una herida sana. No es una herida infectada. Entonces, si ustedes han perdido algo que era muy valioso para ustedes, o conocen a alguien que ha perdido algo muy valioso, o algún ser querido, está bien llorar, está bien sentir dolor. No finjamos ser fuertes, sino seamos sinceros delante del Señor. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, pero él no se quiso levantar, ni comió con ellos pan. Al 7º día, el niño murió.
Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño ya había muerto, diciendo dentro de sí: cuando el niño vivía aún, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá ahora si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había ya muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto ya el niño? Ellos le respondieron: sí, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y se cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Vino a su casa, pidió y le pusieron pan y comió. Y sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas, pero ahora que ha muerto, te levantas y comes pan. Entonces David le respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y permitirá que el niño viva? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré acaso hacerle volver? No, al contrario, más bien, yo voy hacia él, pero él no vendrá hacia mí. El contexto de este verso es que David había cometido un pecado muy grande. Había cometido adulterio con la esposa de uno de sus generales. La mujer había quedado embarazada y para cubrir su pecado había mandado a matar al general. Y se había casado con, con la señora para ocultar su pecado, pero Dios lo había visto. Y dentro del castigo que Dios decretó por haber cometido tan grande maldad, le dijo que el niño iba a morir. Entonces, cuando David escuchó que el niño iba a morir, rogó a Dios por el niño. Recuerden que David tiene un corazón perfecto, dice la Biblia, delante de Dios. David se quebrantó y cuando Dios le dijo, el niño va a morir, entonces David dice que rogó, que ayunó y que se acostó sobre la tierra. Imagínense, ¿verdad? El cuadro, llorando, ayunando. Tal vez Dios, dice, se arrepienta de lo que ha decretado para este niño. Entonces dice que él no quiso ni comer ni levantarse de la tierra. Sin embargo, la consecuencia del pecado de David no, no tuvo vuelta atrás. El niño terminó muriendo. Entonces los siervos decían: híjole, si cuando el niño todavía vivía, David lloraba tanto y estaba sobre la tierra, si le decimos ahora que ya se murió, se va a volver loco. Sin embargo, Dios conocía el carácter de Dios. David conocía el carácter de Dios. Entonces le preguntó a los siervos: ¿murió ya el niño? Sí, murió. Entonces David se levantó. Hay paz. O sea, hay paz en medio del dolor. Esa paz es la que Dios nos ha prometido. Dice, se levantó, se ungió, cambió su ropa y fue a la casa de Jehová y adoró. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, le pidió a Dios y Dios le dijo no. Y Dios le contestó y le dijo no. Y David no permitió que la amargura surgiera en su corazón, sino que fue a la casa de Dios y adoró. Y dijo: Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Y después dice que vino a su casa y comió. Y los siervos le preguntan, ¿verdad? Pero lo estás haciendo al revés. El niño vivía y tú ayunabas y ahora él muere y tú comes pan. Y me encanta la respuesta de David. Viviendo el niño, dice, yo ayunaba y lloraba, diciendo, tal vez Dios tenga compasión de mí. Pero ahora que él ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Podré yo acaso hacerle volver? No, yo voy hacia él. Es el camino que todos tenemos que tomar. Y yo voy hacia él, pero él ya no va a regresar a mí. Entonces, el último punto, el tercer punto es, reconoce el dolor y permítete a ti mismo sufrirlo. Y cuando llegue su tiempo, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Va a llegar un día, hermanos, en el que vamos a estar en el cielo y ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza. Solo serán un recuerdo lejano de tiempos pasados. Pero en esta tierra van a haber días difíciles, van a haber momentos de llorar, van a haber momentos de reír. Cuando sea día de reír, permitámonos el reír con alegría, el reír con gozo, el tener alegría plena en el Señor. Y cuando sea el tiempo de llorar, lloremos sin reprimirnos a nosotros mismos. Y permitámonos el sentir dolor, pero siempre confiando en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Y no dejará que seamos probados, heridos, más allá de lo que podamos soportar. ¿Me acompaña en una oración? Dios, gracias. Gracias porque sea de día o de noche, sea en calma o en tempestad, sea en arroyos y en praderas o en desiertos y soledades, podemos confiar en ti. Sea cual sea nuestra situación, sabemos que tú vas delante de nosotros, cantando y pronunciando nuestro nombre. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Ayúdame, Señor, en esta y en cualquier otra situación que llegue a mi vida. Que aprenda a confiar en ti. Que aprenda a despojarme, Señor, de ese pecado de la amargura. Que aprenda, Dios, que la mente y el corazón son el campo de batalla, Señor, donde se libra una guerra espiritual por el control de nuestras vidas. Que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que nuestro corazón sea tierra fértil para tu palabra y que así podamos, Dios, permitir que tu palabra nazca, crezca y lleve fruto, Dios. Yo lo necesito. Mi familia lo necesita. Mi ciudad lo necesita. El mundo lo necesita, Dios. Por favor, trabaja en nuestras vidas para que seamos instrumentos útiles en tus manos y podamos, como Pablo, Dios, algún día decir: he acabado la carrera, he terminado lo que Dios me encomendó que hiciera. Te pedimos en esta noche por aquellos que están en los hospitales, enfermos. Por favor, Dios, dales ánimo y consuelo. Te pedimos, Dios, te pido yo, por los hermanos, si hay en alguno de ellos, Dios, hay alguna raíz de amargura, por favor, quítala, Dios. Si en sus familias hay alguna raíz de amargura, por favor, quítala, Dios. Si en mi familia hay alguna raíz de amargura, quítala. Si en mi corazón, y yo sé que la hay, raíz de amargura, quítala a diario, Dios. A diario, Señor. Cuida el jardín de mi corazón. Y que en esta noche, Dios, podamos amarte y honrarte a ti, con dulce canción y con salmos en nuestro corazón. Que haya alegría en vez de tristeza, gozo en lugar de tribulación, paz en lugar de angustia. Gracias por esta noche, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.